¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? En realidad, o sea, si nosotros quisiéramos dar y que ustedes reciban sobre el diseño de un aeropuerto, la verdad que debería ser una materia anual y exclusivamente para el diseño de aeropuertos. Lo que se pretende acá son tener los conocimientos básicos y saber ustedes bien dónde está en la normativa, que luego yo les voy a pasar normativa por correo, ¿no? O sea, y vamos a ver algunas particularidades de la normativa a través de estas clases no presenciales. Pero bueno, yo les voy a enviar lo que son las normas OASI, algunas antiguas y las últimas que son las que están en vigencia en Argentina por la ANAC. OASI es una organización internacional, significa Organización de Aviación Civil Internacional. Es un organismo que establece normativa para la regulación de todo lo que es el diseño y el manejo de aeropuertos a nivel mundial. Y en la Argentina cambió el nombre como organización local y se llama ANAC. Tiene algunas normativas y luego vamos a ver algún ejemplo particular de un diseño de aeropuerto hecho en cordillera a gran altitud, es un proyecto que se está ejecutando, estaba parado hace varios años, es para la mina Veladero y está a una altitud superior a los 3.000 metros de altura. Después vamos a ver algunos planos y los voy a mostrar, y eso está aprobado bajo normas OASI, pero por la ANAC, que es la organización, el organismo privado, no privado, estatal, que es la que regula el tema de la aviación civil en la Argentina. Sobre este aeropuerto o aeródromo, podríamos llamarlo, porque tiene unas particularidades. Luego podemos, cuando yo les mande algunas imágenes, o algunos planos o layout, podemos ver algunas particularidades sobre el mismo. Pero bueno, ya ingresando en lo que es el aeropuerto, como les decía, o sea, si nosotros al final del cursado pretendemos ir a diseñar un aeropuerto, vamos a necesitar probablemente profundizar más información y trabajar más con otros equipos interdisciplinarios. No quiere decir que no haya gente en San Juan que pueda hacer diseño de aeropuertos, hay consultoras, y esta que yo les decía, de este aeropuerto, lo realiza una consultora de San Juan que se especializa también no solo en el diseño, sino también después en la supervisión de la construcción del mismo. Bueno, ¿y qué vamos a ver acá? Es algunas características de los aviones, y luego otra de las cosas que vamos a ver son, dentro de las características, poder determinar respecto al diseño de los aeropuertos, qué longitud tienen los aeropuertos, cómo se calculan, basado en dos procedimientos que son, uno en base a longitudes básicas que se dan para el tipo de avión que va a operar un aeropuerto, y otras utilizando unos ábacos, que hoy, digamos, estos ábacos ya son anticuados, pero bueno, ahí les muestra en los ábacos cuáles son las consideraciones que se tienen que tener de correcciones cuando se diseña un aeropuerto, que hoy ya están todas, digamos, con software especiales incorporadas. Y también otra de las cosas que vamos a ver como ejercicio dentro de aeropuertos va a ser la orientación de las pistas, ¿bien? O sea, nosotros no podemos orientar la pista como uno quisiera, sino tiene que ser en función de los vientos predominantes que hay en cada región, y garantizar que el aeropuerto esté operable el 95% del tiempo. En San Juan tenemos una particularidad que es el viento sonda, y los vientos, cuando se diseña una pista, los vientos que complican el aterrizaje o despegue son los vientos laterales, los vientos de costado. Entonces en San Juan
La pista que está ahí en el 9 de julio tiene una orientación que es noroeste, sureste, y los vientos de costado, cuando hay viento sonda, no son los vientos predominantes, esto, o sea, viento predominante se considera que el viento que está corriendo en forma frecuente. Los vientos predominantes de San Juan, ahí no los tenemos, no, o sea, convivimos con ellos, pero no son vientos que consideramos que sean tan fuertes, son con una orientación sur-este, noroeste, o sea, que es la dirección del aeropuerto de Las Chacritas. Y los vientos de San Juan, que son vientos como el viento sonda, que es un viento ocasional, son vientos que vienen normalmente del oeste. Así que bueno, eso es para definir algunas orientaciones para algunos ejercicios. Entonces, bueno, hay mucho para poder desarrollar en cuanto al aeropuerto. Vamos a tratar de ser, o sea, voy a ver algunos conceptos básicos como para después ya ustedes puedan trabajar en un ejercicio, y vamos a ir avanzando con otras clases que tenemos también, toda la parte de señalización vial, iluminación, parte de estacionamiento y algo también afectado a ruidos, y la parte de impacto ambiental. Entonces, más todo lo que tiene que dar Alfredo, más lo que se da sobre túneles. Es una materia semestral con una carga de información bastante importante. Pero si vamos a los aeropuertos, o sea, o los medios de transporte, en esta tabla que ahí yo les he presentado, pueden ver, lo voy a agrandar un poco, ahí está, dice, no sé si la están viendo bien ustedes la tabla. De todas maneras, se les envía por correo. Sí, se ve. Bien. Exacto. Hoy por hoy los medios de transporte que nosotros tenemos o que podemos utilizar, hacia el ferroviario, el automotriz, fluvial, aéreo, cable carril, cinta transportadora, oleoducto. Bien. Vamos a hablar así rápidamente de cada uno de ellos. Pero bueno, ferroviario, hoy en San Juan solamente hay un ferroviario para el transporte de cargas, con una estación que está funcionando en el departamento del Bardón. Se puede, por la calle La Laja, se puede visitar y ver que es la línea de trenes en la antigua línea de ferrocarril de San Martín, hoy es de Buenos Aires al Pacífico, el BAP. Luego tenemos el automotriz, que es a través del transporte por carretera, que en Argentina o en San Juan el principal, o la mayoría de las cargas que llegan a San Juan y salen son a través de este tipo de transporte. Fluvial, no tenemos nosotros acá en San Juan un transporte fluvial. Aéreo, es solamente, bueno, ahora con esta situación está no paralizado al 100%, porque llegan aviones al aeropuerto de Las Chacritas de San Juan, pero para algunos viajes con transporte de pasajeros, no comercial, o sea, podemos decir que son comerciales, pero para comerciales privados podemos decir, o sea, gente que a lo mejor viaja por las zonas laborales con aviones contratados, pero bajo todos los protocolos que establece hoy el COVID. Cable carril, San Juan tuvo alguna vez algo ahí, se pueden ver algunos vestigios en la quebrada de Sonda, pero no existe. Hubo algunos en La Rioja, muy importante, en una mina que estaba en Chilecito, que hoy es una mina más como un monumento histórico y turístico, pero no se ha utilizado. Cintas transportadoras, en Veladero hasta hace poco había una cinta transportadora que transportaba mineral de unas trituradoras hacia hasta otra zona del valle, una zona en el Valle de Exhibición, con una capacidad de transporte cerca de 90.000 toneladas día, bien, o sea, más o menos estaban en el orden de las 2.500 a 3.500 toneladas hora, más o menos lo que estaba, capacidad de transporte que podía tener esa cinta transportadora. Hoy, por algunos problemas que tuvo, no está funcionando.
y oleoductos, y también están acá gasoductos y mineroductos. En Catamarca hay uno que se construyó en la década del 90 y es un mineraloducto que lleva minerales desde Catamarca hasta Tucumán. En realidad está llevando una pulpa que viene del proceso de la extracción del cobre. Esa pulpa que va se transporta a través de un medio acuoso, o sea, el elemento que se utiliza para transportar es agua. Cuando llega a Tucumán ahí se seca, se le saca el agua y luego ese concentrado de cobre en seco se transporta por ferrocarril hasta uno de los puertos sobre el río Paraná. Entonces, esos son aproximadamente los tipos de transporte que tenemos, y acá se puede ver más o menos cómo son las características. El ferrocarril tiene la adaptación al terreno irregular. Normalmente el ferrocarril tiene algunos problemas serios con el tema de las pendientes y las curvas. La ruta, por las características geográficas de Argentina, es bueno, y por lo tanto Argentina debería retomar o en algún momento avanzar el transporte ferroviario, pero bueno, hoy no, solamente lo que es la Pampa Húmeda y parte del noroeste argentino, y hasta el ferrocarril Belgrano, que es un ferrocarril que llegaba a San Juan, hoy está llegando hasta la provincia de La Rioja, y en un momento se pensó que se volviera a utilizar el carga Belgrano que llegara a San Juan. Bueno, no vamos a entrar en las particularidades, pero por la velocidad de transporte se habla, esto 60 kilómetros por hora pasajero, es una media de San Juan. Hoy en la mayoría de los países industrializados la velocidad de los trenes de pasajeros superan los 300, están entre los 200 y arriba de los 300 kilómetros por hora, que son trenes de alta velocidad. Y luego podemos hacer un comentario en particular sobre eso. El automotor es bueno, el fluvial tiene algunas situaciones como que no es disponible en ruta, solamente tengamos rutas fluviales, que son en Argentina es la cuenca del río Paraná y el río Uruguay limitado por la represa de Salto Grande, así que es bastante reducido, pero la cuenca del río Paraná, gran parte de los cereales de Argentina salen por la cuenca del río Paraná, y en San Nicolás también tenemos unos puertos importantes para la industria automotriz y también para los cereales. Y luego el fluvial marítimo, puertos de Bahía Blanca y puertos de Buenos Aires y La Plata, Mar del Plata también son puertos importantes. Oleoductos, bueno, aéreo, la adaptación al terreno, no podemos llegar a los lugares que nosotros quisiéramos llegar, sino llegamos solamente a los lugares donde es factible o posible la construcción de aeropuertos y sus pistas de aterrizaje. Oleoductos son buenos, o sea, en Argentina hay una cantidad importante de oleoductos y gasoductos. Cintas es bastante complicado y los cables carril son bastante complicados. Bien, me voy a salir de esta diapositiva y voy a pasar a otra. Bueno, este es un apunte que se lo he enviado a ustedes, que es sobre aeropuertos propiamente dicho. Está esta tabla, y vamos a pasar a la siguiente, que habla de lo que es la productividad. El transporte se mide en función de la productividad, que es la carga por velocidad, o sea, es la carga por la distancia dividida en el tiempo. Entonces, si nosotros hiciéramos algunos estudios económicos de los distintos tipos de transporte, podemos verificar que las velocidades del transporte fluvial, y sobre todo por el río Paraná, hay buques de determinado calado. Calado es la profundidad
el cauce del río con la parte no visible, digamos, del barco, y entonces, bueno, buques de bajo y mediano calado son los que pueden circular por la cuenca del Paraná, y en la medida que se va subiendo y llegando hasta lo máximo se puede llegar hoy, en realidad se puede llegar más arriba, pero Yacyretá tiene una esclusa y hay posibilidades de pasar cuenca hacia aguas arriba y llegar hasta la represa, hasta lo que sería Posadas, Encarnación, y un poco más arriba por el río Paraná, y casi llegar hasta el límite, hasta la triple frontera. Pero ese tipo de barcos normalmente están llegando hacia los puertos de Reconquista, de ahí los de mediano calado o un calado más grande, y de ahí ya regresan hacia la cuenca del Río de la Plata, y ahí o van a los puertos locales, o algunos ya salen, digamos, por puertos, digamos, vía marítima. Pero en la cuenca del Río Paraná es normal poder ver trenes de barcaza. ¿Y qué es un tren de barcaza? O sea, un tren de barcaza son un barco importante de cierta potencia que va tirando una serie de, serían como plataformas donde yo transporto materiales. Son de baja velocidad, no tienen mucha velocidad, pero tienen una capacidad de transporte bastante importante. Entonces, cuando nosotros vemos la productividad, para que sea productiva, si la velocidad es baja, debería tener una carga bastante importante. Entonces, los trenes de barcaza a veces son muy rentables desde el punto de vista productivo, al igual que el ferrocarril. Y el ferrocarril, en la zona de la Pampa Húmeda, la mayoría de los cereales se transportan al puerto de Quequén, eso es Necochea, o Bahía Blanca también. Bueno, toda la costa sur o del océano Atlántico hay una cantidad de puertos importantes. En el sur también hay algunos que son donde se saca mucho aluminio y algunos otros minerales y se exportan a través de algunos puertos del sur. Pero volviendo al tren, el tren en la zona de la Pampa Húmeda compite en cuanto a productividad con el transporte automotriz. Es un medio mucho más económico, el costo por tonelada es mucho más bajo que transportarlo por un costo automotriz. Nosotros, que somos una provincia terminal, llamémosle, en cuanto a las rutas, o sea, la ruta que vienen de San Luis, de Rioja, confluyen o terminan acá en San Juan. Entonces, bueno, el valor agregado que tienen nuestros productos que nosotros compramos acá por el transporte se ve impactado por el mismo. Entonces, el factor productividad es importante por la carga o por la velocidad. Entonces, ¿cómo hace competitivo un sistema de transporte aéreo? ¿Cómo se hace competitivo respecto a otro tipo de transporte, ya que la carga es un limitante? Y después vamos a ver por qué es un limitante. O sea, y se hace en función de la velocidad. O sea, yo puedo, alguna carga que considere importante en cuanto a su valor comercial, y lo necesito que esté en otro lugar rápidamente, lo puedo transportar a través de transporte aéreo, y si la rentabilidad es importante, logro que esté en otro lugar. Entonces hay determinados productos a veces que tienen un valor comercial alto y por lo tanto se transportan por vía aérea. Por ejemplo, la mina Veladero produce la redundancia, un producto que comercialmente tiene un gran valor, como es oro y plata. No es que si yo lo tengo más rápido en otro lugar, me aumenta, o sea, voy a vender el oro más rápido y voy a tener mayor beneficio, sino una cuestión de a veces seguridad, y que el oro hoy por hoy, digamos, el valor comercial ha subido bastante. Para que usted tenga una idea, un valor de una onza está cerca de los $2.000, o sea, un valor histórico desde hace, o sea, el valor que lo máximo llegó ya en el 2010, 2011 fue de 1.600, 1.700,
es cerca de los $2.000 una onza. Entonces tiene un valor importante, entonces no es tanto, o sea, me estoy contradiciendo, pero no es tanto base por el valor comercial, sino por el tema de seguridad que se transporta vía aérea, pagando un costo de transporte alto, pero se justifica por el valor del producto en sí mismo. Otro de los transportes es si una persona tiene que movilizarse desde San Juan a Buenos Aires por razones laborales y su tiempo, digamos, su valor horario es caro, o sea, supongamos sea una compañía o cualquier otra persona que por razones, o sea, que comercialmente su día a día implica estar en el mismo tren. Bueno, esto en general vende un poco la productividad porque hoy el transporte por aviación tiene una cierta productividad por la velocidad comparado con aunque las cargas son bastante bajas. Otro medio de transporte que compite hoy a nivel mundial con, sobre todo para el transporte pasajero, con el aéreo, es los trenes de alta velocidad. En Europa, cuando los viajes son superiores a los 500 kilómetros entre el origen y partida, ya un tren de alta velocidad no es tan conveniente porque el tiempo que demoro en ir de un punto a otro con un aeropuerto, si tengo que ir a 1000 kilómetros, es mucho más rápido. Supongamos que alguien tiene que movilizarse desde Madrid a París, es mucho más rápido en un avión, porque en menos de una hora o 1 hora y 30 puede estar en un aeropuerto a otro. Desde que parte el aeropuerto hasta que llega al aeropuerto, y hay que agregarles vuelos, distancias, digamos, desde el origen, desde su casa hasta el origen, destino final, que eso es otro tiempo adicional. Entonces hay menos que compite el aéreo, el ferroviario con el aéreo. Pero cuando las distancias son menores de 500 kilómetros y o hasta 500 kilómetros, sí compiten y hoy es mucho más económico y rentable viajar en tren por dos razones. O sea, cuando nosotros viajamos en un aeropuerto, los aeropuertos normalmente no están en los centros de la ciudad, están alejados. Entonces tengo que movilizarme, pagar probablemente estacionamientos de vehículos, estar media hora antes, o sea, tiene una serie de inconvenientes al momento de poder embarcar. Comparado con el tren, que las estaciones de ferroviarias están en los centros de la ciudad, entonces puedo llegar 10 minutos antes y compro el pasaje vía internet, me paro en el andén, me subo y entonces mi tiempo de origen desde el momento que yo salí desde mi domicilio, de una oficina, hasta tomar el medio de transporte, es mucho más rápido que si lo estoy tomando vía aérea. Entonces, bueno, ahí es más productivo el ferrocarril. Pero bueno, ya ingresando en la parte de transporte aéreo, nosotros para hacer un transporte aéreo necesitamos definir algunos elementos que son pistas de aterrizaje. Yo necesito pistas para el despegue y para el aterrizaje, vías de rodaje, o sea, un aeropuerto no es solo la pista, sino todas las calles que tengo para llegar hacia el aeropuerto y del aeropuerto hacia, o sea, de la estación terminal hacia el aeropuerto y desde la estación terminal por calle de rodaje hasta la pista y de la pista hasta la calle, hasta la terminal nuevamente. Zonas de espera. Normalmente San Juan es un aeropuerto que no tiene tanta frecuencia, pero cualquier aeropuerto internacional, Ezeiza, como en Argentina, el mismo Aeroparque, el aeropuerto de Santiago de Chile, y bueno, hay otros aeropuertos con mucho mayor tránsito, donde la frecuencia con que aterrizan y despegan los vuelos son, por decirle que sea, cada 5 minutos. Entonces tienen que haber zonas en las cabeceras de pista por donde se va a iniciar el despegue para lo que son esperas de aviones que están en cola para inmediatamente aterriza, despega un avión, volver a ellos poder despegar.
terminal. Las terminales, después vamos a ver así muy rápidamente, va a depender de las características del tipo de aeropuerto, el tamaño de la terminal. Hangares, que son zonas, en San Juan hay algunos chicos que tienen hangares, el aeródromo de Pocito, un hangar para los aviones que son del gobierno de la provincia, pero en el aeropuerto de La Chacrita no tenemos hangares. Y luego zonas de estacionamiento, que es una zona donde se se estacionan los aviones. San Juan lo tenemos, pero en Mendoza sí hay, con mangas para el ascenso y descenso de los aviones. Después los tipos de aviones son aviones comerciales, podemos tener 60 a 500 pasajeros de carga, y aviones de empresas que pueden ser de 6 a 30 toneladas, de 60 a 30 pasajeros, aviones chicos de 1 hasta 4 pasajeros. O sea, nosotros después hablamos de clasificación de aviones, vamos a ver dentro de aviones comerciales, de acuerdo a la cantidad de pasajeros, y de acuerdo a aviones de carga, también respecto a las toneladas que pueden transportar. Bien, para poder diseñar un aeropuerto, hay varias cosas que se deben evaluar. Pero algunas de las condiciones que necesitamos son conocer los pesos que tienen los aviones, y lo más importante es definir previamente cuáles son los aviones que van a poder aterrizar en un aeropuerto. Y yo les mencionaba que para Veladero se ha diseñado, está en construcción una pista que está aproximadamente a unos 30 kilómetros de camino a Veladero, en una zona que se llama San Carrón, que es un valle bastante interesante, donde se definió el tipo de avión. Entonces, ese es el tipo de avión X, que es el que va a aterrizar ahí. Y en función de ese avión se calculó cuál era la longitud de pista y algunas características adicionales. Cuando nosotros queremos construir un aeropuerto hago un paréntesis acá. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Ok. Pensé que por ahí me pierdo, estoy solo. Bueno, volviendo a los aeropuertos, si yo quiero construir un aeropuerto de San Juan, tengo que determinar cuál es el parque de aviones que van a aterrizar en San Juan. Y en función de ese parque de aviones voy a analizar después algunas de las características de esos aviones para poder determinar las longitudes de pista del aeropuerto. Bien. Y otra de las condiciones que nosotros también tenemos que ver después son las características geográficas. No solo el viento, sino también la altitud y la temperatura, otros parámetros que son característicos del lugar donde emplaza un aeropuerto. Pero bueno, empecemos por los pesos del avión, o sea, cuáles son los pesos que nosotros vamos a considerar, y luego vamos a ver otro documento que nos ha enviado, y ahí vamos a explicar un ejercicio, y al final está una tabla con los datos para cada uno de ustedes, que ahí toman esos valores para hacer el ejercicio. Bien, del avión, o sea, como dice acá, me permite definir el paquete estructural, caída de las pistas, caída de rodaje, caída de salida, zona de espera y zona de estacionamiento. ¿Bien? Una pregunta, y bueno, a ver, uno o dos que contesten, y para que no sean todos. ¿Cuál creen ustedes que es, dentro de un aeropuerto, la zona donde yo debo considerar que tengo mayor impacto por la carga del avión? De esas que yo he dicho, de calles de la pista, calle de rodaje, calle de salida, zona de espera, zona de estacionamiento. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la zona que yo tengo que evaluar con mejores características en respecto a la carga? La zona donde aterrice el avión. Bien, una opción. ¿Otro? La zona donde está estacionado el avión. Exacto, bien. En la zona donde el avión aterriza o el impacto, después vamos a ver que en realidad es un impacto que no siempre está definido en el mismo lugar. O sea, si ustedes van a un aeropuerto, van a ver que la zona de impacto de los aviones es una franja,
a lo largo de la pista es una franja, depende de la habilidad del piloto, no es... Pero la zona de estacionamiento siempre es la misma, y cuando yo estoy aterrizando un avión, vamos a ver acá que ya he consumido parte del combustible, ¿bien? Cuando estoy por iniciar el despegue, o sea, estoy agregándole el combustible para el viaje. Y a su vez es una carga estática, o sea que si ya han visto algo de estabilidad, las cargas estáticas son más complicadas que las cargas dinámicas en cuanto al efecto sobre la subrasante o rasante. Entonces esa es la zona donde uno tiene que evaluar el análisis de la carga que va a tener el avión, el mayor avión que vaya a utilizar en cuanto a carga para dimensionar la zona de estacionamiento. Bien, entonces por eso son, dice, las variables de diseño estructural, el tránsito, tipo subrasante. El tamaño del avión, en función de los aviones que vayan a operar, me permite determinar las dimensiones de los hangares, si tengo que guardarlo, zonas de estacionamiento, zonas de espera y ancho de pista. Así, los anchos de pista están definidos por la envergadura del avión. La envergadura del avión es el ancho de un extremo del ala hasta el otro extremo del ala, de una punta del ala hasta el otro punto del ala, o sea, medido, digamos, en sentido perpendicular al eje del avión. Bien, capacidad del avión, otra de las cosas que nosotros tenemos, yo les comentaba, es el tamaño del avión es para determinar la característica de la estación terminal y también las zonas de playa de estacionamientos de automóviles. O sea, el aeropuerto de San Juan, y también acá es no solo la capacidad del avión, sino la cantidad de aviones que pueden operar diariamente. En San Juan, en algún momento hemos tenido hasta 4 vuelos diarios. Hoy se está haciendo una remodelación, que quedan algunos trabajos ahí para concluir, pero se han mejorado todo lo que es la zona de estacionamiento, se van a mejorar todo lo que es zona terminal, pero bueno, o sea, hoy el aeropuerto en cuanto a la capacidad para los pasajeros que están por tomar un vuelo es insuficiente, o sea, es bastante incómoda, o sea, con un solo vuelo, y entre los que llegan y los que salen es insuficiente. Pero bueno, se analiza cuánto es la capacidad que necesito yo tener en la estación terminal en función de la cantidad de pasajeros que pueden ir a circular. Obviamente, si han tenido la posibilidad de viajar a otros aeropuertos fuera de la Argentina, o sea, las capacidades, con el mismo aeroparque en Buenos Aires, la capacidad es bastante, mucho más, digamos, espaciosa o más amplia que la demanda real, o sea, hay espacios abiertos, abierto sentido, bastante distanciamiento, si lo mencionamos con el distanciamiento social, en función de la cantidad de pasajeros que están circulando. Capacidad del avión, como dije, bueno, longitud de pista, esto depende del parque de aviones que tengamos, y a medida que nosotros vamos, estamos a mayor altitud, necesitamos mayor longitud de pista por algunas condiciones meteorológicas que el aire es más liviano y por lo tanto para el despegue se necesita y para el aterrizaje mayor longitud de pista. Algo que la OASI define, esta organización civil, son longitudes básicas de pista, que son a nivel del mar y a 15 grados centígrados. Esos dos parámetros se consideran, y falta un parámetro de temperatura también a definir, como una atmósfera tipo. O sea, nosotros cuando calculamos o determinamos una longitud de pista, siempre está referenciada a la longitud básica de pista, a esas condiciones ideales, ¿bien? Entonces es como cuando hablamos del metro patrón en algún momento, bueno, el metro patrón es un metro que está resguardado y sobre el cual nosotros siempre tomamos como referencia ese metro patrón. Por ejemplo, cuando utilizamos algún tema de motores o generadores que a nivel del mar tienen una capacidad de generación, cuando yo lo llevo a mayor altitud, esos motores se le llama el rateo, o que es, si producida X cantidad de kilowatts,
a nivel del mar, cuando subo a cierta altitud, pierden potencia, entonces el rateo es que si me debe tener 1000 kilowatts, están produciendo a lo mejor 700, 800. Me pasa con los generadores, con los equipos mecánicos, camiones, cargadoras, todos a mayor altitud pierden potencia. Bueno, los aeropuertos, de alguna manera, a medida que yo subo, la longitud básica la tengo que incrementar porque las características a mayor altitud hacen que necesite mayor longitud de pista. Entonces, la longitud básica está siempre referida a esa atmósfera tipo, o sea, a nivel del mar y a 15 grados centígrados. Otro de los parámetros que también se define son los radios de giro, hacia la otra hoja, que son necesarios para las pistas de rodaje, bueno, las zonas de estacionamiento. Cuando nosotros tenemos varios aviones en la zona de estacionamiento, tenemos que tener un área definida en función de los radios de giro de los aviones. Otro de los elementos del avión son los trenes de aterrizaje. Normalmente en los aviones de pasajeros y de carga, el 90% del avión se soporta con el tren principal. En la medida que el avión es más grande, los trenes principales son más complicados. Y el tren de proa, que es cuando se está haciendo el aterrizaje, el impacto es sobre el tren principal y luego apoya sobre el tren delantero. O sea, estáticamente la carga se distribuye cuando está estacionado y con carga máxima en los dos trenes delanteros. Pero cuando está aterrizando, que ya estoy con una carga inferior porque perdió gran parte del combustible del viaje, el que soporta durante el impacto del aterrizaje es el tren principal. Otro de los sistemas de propulsión que tenemos de aviones, que son los aviones pequeños, son émbolo o pistón, aviones medianos turbohélice, y los aviones mayores o más grandes son los tubos reactores, aviones de tipo comerciales. Estos, ¿por qué es importante tener claro cuál es el tipo de avión? Porque son las protecciones que nosotros tenemos que hacer en las cabeceras de pista y en los costados de las pistas, ¿bien? Supongamos nosotros en el aeropuerto de La Chacrita con un avión de pasajeros que tiene turbinas, y esas turbinas están enviando una cantidad de aire importante si están orientadas están por despegar del norte hacia el sur. Entonces esas turbinas mandan una cantidad un flujo de aire bastante fuerte hacia el norte, y si nosotros no protegemos parte de la cabecera de pista, tendríamos una cantidad de tierra o piedras, algo que estarían impulsadas, que podrían producir algunos inconvenientes. O sea, para eso se protegen las cabeceras de pista. Otro, como dice acá, el tamaño de los aviones, el peso mayor, son los que limitan la longitud de los aeropuertos. O sea, después vamos a comentar esto un porqué. O sea, a medida que la tecnología ha ido avanzando, los aviones tienen mayor capacidad, son más grandes y mayor capacidad de carga. Pero bueno, o sea, no podemos nosotros estar construyendo aviones cada vez más grandes, porque por ahí las condiciones para operar esos aviones en despegue se hacen imposibles. Entonces, o sea, el limitante a veces la longitud de las pistas o de los aeropuertos son el tamaño de los aviones. En cuanto a construcciones de nuevos aeropuertos o la utilización. Por ejemplo, un avión como el Antonov, que después les vamos a mostrar unas fotos ahí, que puede aterrizar en Mendoza, en San Juan no puede hacerlo. La longitud de pista no le da no tanto para el aterrizaje, sino para el despegue. Y esto un poco como decía, en la medida que los aviones han ido avanzando, las pistas también y los aeropuertos han ido avanzando, pero hay ciertos limitantes, que después vamos a ver en algunas curvas. Bien, para nosotros poder determinar si un vuelo se puede realizar de un aeropuerto A a un aeropuerto C o un aeropuerto B, hay algunas características que se deben verificar, algunos puntos a cumplir. Hay alguna información
que el fabricante del avión se la suministra a la compañía que va a operar el avión. Y en función de eso, las personas que están, los pilotos, que son los encargados de operar los aviones, son los que hoy manejan. Si yo tengo que hacer un vuelo de este aeropuerto a otro, bueno, tengo que saber si tengo primero autonomía en cuanto a combustible para hacer el vuelo de un aeropuerto a otro. Y esa autonomía es la que va a determinar si el avión cumple con determinados, no requisitos, sino puntos a cumplir, que son si determinados pesos son menores o iguales que se establecen como máximo. Condiciones son las que al final debo cumplir ciertas condiciones. Entonces, bueno, vamos a definir algunos con pesos acá y después vamos a ver las condiciones, las relaciones que se deben cumplir para poder realizar un tipo de vuelo. Hay un peso que se denomina peso operativo invasivo, que es el peso básico del avión, que incluye el peso que le da el fabricante a ese avión, más la tripulación y todo el equipamiento necesario que tiene ese avión. No es un valor que es constante, no es constante este valor, ya que el mismo avión, cada compañía puede equiparlo, tenerle algún equipamiento adicional. Entonces, supongamos, Aerolínea Argentina puede tener el mismo avión y la TAM otro, pero cada una le hizo algún equipamiento adicional, por lo tanto, el peso operativo invasivo para un mismo avión pues es diferente para distintas compañías aéreas. ¿Bien? Después tenemos que el peso del combustible para el viaje, el combustible de reserva y carga paga. Bien, entonces el peso operativo vacío es el peso básico del avión en condiciones para iniciar el vuelo e incluye tripulación y todo equipo necesario para el vuelo. No incluye los pesos 3, 2, 3 y 4. Después tenemos, ahí en la formulita que estoy marcando, es peso básico más peso de la tripulación más peso del equipamiento. ¿Bien? Luego tenemos el combustible para el viaje, es la cantidad de peso de combustible necesario para el despegue, crucero y aterrizaje en otro aeropuerto. No es un valor constante, ya que depende de las condiciones reinantes del viaje que son. Ustedes habrán, si han viajado a Buenos Aires, normalmente vuelos directos, el tiempo de ida es 1 y el tiempo de regreso es otro. Normalmente el tiempo de ida a veces es menor tiempo que el tiempo de regreso, o a veces es a la inversa. Entonces, esto depende de las condiciones reinantes en el vuelo, y es cómo está afectando la dirección del viento. Entonces, unas son las condiciones climáticas y también la temperatura los que afectan en el consumo de combustible. Paso a la próxima. La distancia del viaje, el precio de la carga paga y la velocidad del crucero. No todos los aviones viajan a la misma velocidad crucero. ¿Qué es el combustible de reserva? Tampoco es un valor constante, dependiendo de la distancia que vaya a cubrir, distancia que haya al aeropuerto alternativo y del tipo de avión. Supongamos que estoy realizando un vuelo desde Buenos Aires a San Juan y partí con condiciones meteorológicas buenas, ¿bien? Y con un pronóstico de viento sonda, posible pronóstico de viento sonda, llegando a San Juan. Cuando estoy próximo a llegar a San Juan o llego a San Juan, la velocidad del viento en ese momento, que es cuando llegó la tormenta, es superior al viento que me permite a mí aterrizar. ¿Qué creen ustedes que hace el piloto? A ver, alguna opinión, o el capitán del vuelo. A ver, una respuesta por ahí. Se desvía de la ruta. O sea, Bien, no se desvía de la ruta. Y supongamos, ¿cuál sería la primera opción más cercana que podríamos tener nosotros? Mendoza. Mendoza, bien. Todavía no llegó el viento sonda a Mendoza, bueno, obviamente la compañía o alguien después se hace cargo del traslado de los pasajeros de Mendoza a San Juan, y los que están acá o les suspenderán el vuelo, no, dirán, bueno, viajen a Mendoza que se suspendieron. Si las condiciones son
similares en Mendoza, puede ser que sea San Luis, o en algunos casos, si las condiciones son complicadas, regresa a Buenos Aires con los pasajeros. ¿Bien? Entonces, el combustible de reserva es el combustible que yo tengo que tener para garantizar ir a un aeropuerto alternativo. ¿Bien? Entonces dice, si el motor del avión es a émbolo, o sea, aviones chicos, el combustible de reserva es para ir. Yo tengo que hacer un vuelo del aeropuerto A al aeropuerto B, y no puedo, entonces tengo un aeropuerto alternativo, que es un aeropuerto C, más 45 minutos de vuelo adicional. ¿Bien? Y si el motor es a turbina, el combustible es necesario para una aproximación, acá donde dice B, en realidad es esto, ¿no? En la segunda parte, donde dice, ahí estoy marcando yo que se ve, esos son C. Si el combustible sale para aproximación normal en el aeropuerto C, más la aproximación frustrada, más una combinación necesaria para estar 30 minutos a una altitud de 450 metros, y en velocidad de espera en C. Combinación necesaria para aproximar normal en C, y una determinación de porcentaje por condiciones meteorológicas. En realidad es B y lo otro en C. O sea, yo llego al aeropuerto, no puedo estacionar, estuve un tiempo ahí, si no puedo en el aeropuerto de destino, me derivo a otro, y a su vez en el otro tengo que tener un cierto tiempo para poder aterrizar. Entonces, ¿recuerdan este avión ahora por la Conmebol, hace 2 años creo que fue, tuvo un accidente y murieron todos los jugadores de fútbol de este equipo de Brasil, ¿se acuerdan? Y bueno. You are now unmuted. Sí. Bien. You are now muted. Bueno, ese fue un problema de estas características, o sea, en los protocolos de viaje del avión, ellos, en el aeropuerto que hicieron una escala, donde sobre los pasajeros, creo que los jugadores del equipo de Brasil, no recargaron combustible, calcularon que el combustible de reserva que tenían para llegar al aeropuerto de destino iba a funcionar bien, llegó al aeropuerto de destino, tenía un problema en el motor, la pista estaba ocupada, no le permitían al avión aterrizar, entonces el avión trató de mantenerse un tiempo a cierta altitud, fallando un motor, se le acabó el combustible y colapsó. O sea, hubo un problema de protocolo y no tener los combustibles para el reserva. Entonces, bueno, el combustible de reserva, depende del tipo de avión, es muy importante, y más sobre lo que son vuelos, digamos, comerciales de transatlánticos, digamos, de largo alcance. Esos son bastante importantes. Luego tenemos la carga paga, que es todo lo que me produce a mi ingreso. ¿Han visto ahora que estaban en Argentina los low cost, los vuelos de bajo costo, que en Europa son muy frecuentes, y en Argentina, bueno, todavía espero que cuando se restablezca esto vuelvan. Pero, entonces, un pasaje muy barato, pero no me dan comida, no me dan nada, o sea, lo único que me permiten es viajar con una mochila de mano y que no supere determinada carga. Bien. Entonces, si yo quiero una valija adicional, ¿qué tengo que hacer? A ver, una respuesta. Hola. Se tiene que pagar un poco más. Exacto. Entonces, o sea, normalmente cuando yo me pago un boleto de avión más caro, estoy pagando por el equipaje adicional, o sea, el equipaje que me dicen, se le permite 1 o 2 valijas. No es que sean generosos, lo estoy pagando, bien, con mi boleto. Viajo en un low cost, un vuelo de bajo costo, y digo, bueno, el low cost, digo, bueno, es de bajo costo, no estoy pagando la valija, y bueno, probablemente sea por el día, no necesito ver más cosas, bueno, comercialmente me conviene. Entonces, todo lo que a la empresa le genere ingresos de dinero se considera carga paga. Pasajeros, encomiendas, cargas varias, correos, etc. Y depende también de los tipos de vuelo. Entonces, si es el redacción, el precio de combustible para el viaje, combustible para reserva, bueno, depende de varios factores. El radio de acción y el radio de entrega en la distancia bajo un determinado carga paga. Entonces, bueno, después vamos a ver todo
se van combinando para cumplir las condiciones. Otra condición a cumplir por el peso del avión es lo que se denomina peso de combustible cero, ¿bien? El peso del avión por encima del cual todo peso que se le agregue combustible, o sea, todo el peso que le agregue al avión por encima del peso de combustible cero va a tener otro nombre. ¿Y por qué se considera este peso de combustible cero? En este dibujito que está ahí, que no es muy representativo, se logra ver la parte principal del avión y la sala. ¿Bien? En esta parte va todo lo que es la carga paga y pasajeros, carga paga, tripulación. ¿Bien? Y en la sala se carga el combustible. Si yo, cuando estoy volando o aterrizando, digamos, no tengo peso sobre la sala, ¿bien? La acción del viento sobre la sala puede hacer que la unión entre el cuerpo del avión y el fuselaje, hay un momento acá que me haga colapsar esta unión entre el peso y el fuselaje. Entonces, hay un peso que se llama peso máximo estructural, que es el peso operativo en vacío sin combustible más la carga paga. Eso se considera que es igual al peso máximo estructural, o sea, yo debo cumplir eso porque ese peso está calculado en función de la unión entre el cuerpo del motor, o sea, el cuerpo principal del avión, y el ala. Entonces, esa otra condición que debo cumplir. Después la vamos a ver a todas una por una. Luego, otro peso que tenemos es el peso de aterrizaje, y es, el peso de aterrizaje se compone como el peso operativo en vacío. En esto hay un peso máximo de aterrizaje que debo cumplir, y esta suma de estos pesos tiene que ser menor. Y ahí les explico por qué. Acá dice peso máximo frutal de aterrizaje. Ahí, cuando yo les pregunté cuál era la zona en la pista con el impacto más todavía consciente respecto a las cargas, uno de ustedes dijo en el momento del aterrizaje. Y yo le dije que no, que era la zona de estacionamiento. En el momento del aterrizaje, cuando yo haya gastado parte del combustible para el viaje, si las condiciones han sido favorables por el tema del viento, y me permitió usar combustible, yo el avión ya tiene una carga reducida respecto a cuando partió en su origen. Entonces, el tren principal está calculado en función del impacto que va a tener esa carga con la pista. Entonces, si yo supero esa carga con la cual calculé el tren de aterrizaje, lo más seguro probable es que al momento de aterrizar, se me produzca la rotura del tren de aterrizaje. ¿Bien? Por eso, en los aviones chicos de corta clase, dice el tren de aterrizaje se calcula incluyendo el combustible para el vuelo, que es un 6%. Pero en los aviones de largo alcance, el combustible para el viaje representa casi un 30% del total de la carga, ¿bien? Un 25-30%. Entonces es un valor muy importante. Entonces un avión de largo alcance que despega y un momento, o cuando está despegando, le fallan los motores, después vamos a ver un accidente que no se deben recordar porque eran muy chicos, todavía no habían nacido, que es el accidente del APA, no sé si se recuerdan, el Aeroparque, o no se nombraron, que fue en el año 1999. ¿Han sentido algo o no? No. Bueno, después les voy a mostrar ahí una imagen de cómo fue el accidente para que vean algunos temas de peso y distancia. Si nosotros realizamos un despegue y falla un motor o tenemos algún inconveniente, tengo que volver a aterrizar, ¿bien? Pero, y si es un vuelo de largo alcance, el peso que tiene el avión es superior al peso que puede soportar el tren de aterrizaje. Por lo tanto, lo que se suele hacer, y lo dice en el párrafo, es derramar el combustible que tenía para el viaje. Entonces, puedo dar un par de vueltas, tiro el combustible que se vaporiza a esa altitud, y cuando ya tengo el peso, digamos, previsto para aterrizaje, ahí recién puedo realizar, porque va a estar el tren delantero, el tren de aterrizaje es el que me lo va a poder permitir. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, le hago una pregunta. No entendí bien a qué se refería con lo de peso combustible cero. El peso de combustible cero
vuelvo para atrás. Vos tenés acá que dice peso combustible cero, peso operativo en vacío, que se le llama. O sea, vos tenés es que hay dos conceptos que mejor no pasar mucho. You Una are es, muted. ¿Julia? Dejé de escucharlo, no sé si se me cortó a mí o... You are now unmuted. Se nos cortó a todos. No se escuchó la explicación. Bueno, vuelvo ahí, capaz que se me cortó mi internet, que está... You are ¿Escuchan now bien ahora? Sí. El peso operativo en vacío es el peso del avión, como les decía en la página anterior, que es solamente incluyendo, vuelvo para atrás, acá. Acá tenés peso operativo en vacío, es el peso básico más la tripulación más los equipos, o sea, no tiene nada de combustible, nada de nada, ¿bien? Vuelvo a la página siguiente. Y el peso operativo, el POS, está aquí, que es peso operativo vacío, es el peso, el anterior, más la carga paga. Vuelvo aquí, miren, bueno, puede haber alguna cuestión. Yo tengo peso operativo en vacío, es peso básico más tripulación más peso de equipaje. Y el peso de combustible cero, que diga, que no es peso operativo en vacío, es el peso operativo en vacío más la carga paga. ¿Bien? ¿Ahora me entienden? Bueno, el peso operativo en vacío, que es sin nada, solamente tripulación y equipamiento, y el peso del avión, después el combustible cero es el peso operativo en vacío más la carga paga. ¿Bien? Y luego voy a tener el peso de aterrizaje, que es el peso operativo vacío, más la carga paga, más el combustible para reserva. Y vamos a tener después otro peso, que es el peso de despegue, que es el peso operativo vacío, que es avión, tripulación y equipamiento. Carga paga me da el peso operativo de combustible cero, esto. Con combustible con carga paga y combustible de reserva me da el peso de aterrizaje, y combustible para el viaje me da combustible de reserva. Veamos estas tres condiciones que están acá. El peso operativo en vacío es el peso del equipamiento, más o peso más la carga paga sería aquí. El peso de aterrizaje es el peso de operativo en vacío más carga paga más combustible de reserva, que tiene que ser menor del peso máximo estructural de aterrizaje, y el peso de despegue es menor que el peso máximo estructural de despegue. O sea, lo repito a todos. Peso operativo en vacío es el peso del avión, tripulación y equipamiento. Peso combustible cero es peso operativo en vacío más la carga paga. Peso de aterrizaje es peso operativo en vacío más carga paga más combustible de reserva. Y peso de despegue es peso operativo en vacío, que es tripulación y equipamiento, más carga paga, más combustible para el viaje, más combustible para reserva. ¿Bien? Entonces, el primero, que es el peso combustible, aquí dice vacío, pero el combustible cero sería, no vacío, un error, es menor o igual que el peso máximo estructural. Vuelvo al dibujito este que estaba acá. Peso máximo estructural, esto es combustible cero. ¿Por qué? Porque tengo la carga paga más el peso del avión, o sea, todo el equipamiento y tripulación, y cero de combustible en la sala. Entonces, si hubiese algún viento acá, esto podría quebrar el avión en esta parte. ¿Ven? Cuando voy al peso de aterrizaje, que ya le he agregado el combustible de reserva, esto es lo que verifica el tren de aterrizaje. ¿Bien? Y si voy al peso de despegue, que es este que está acá, que es todo esto ya listo para partir, el peso máximo estructural de despegue. Bien, y me voy a parar un minuto acá en el peso máximo estructural de despegue. Este peso, o sea, ya no depende de las características del avión.
Los dos primeros eran por la unión con el fuselaje, con las alas, el segundo por el tren de aterrizaje, pero el tercero depende un poco de la potencia del motor y la longitud de pista. Yo puedo tener un avión que en Buenos Aires, que es a nivel del mar, con una determinada carga, para hacer un vuelo a Mar del Plata, que son características similares en cuanto a estar en la costa, puede despegar y aterrizar. Pero ese avión, si yo con la misma carga lo quiero hacer despegar desde San Juan, o supongamos del Cusco, que está en Perú, a más de 3.000 metros de altura, o 2.000 y pico, no, 3.000 metros de altura está el Cusco, donde es un aeropuerto de gran altitud, otro que hay en Quito también, en Ecuador, que son aeropuertos de altitud. Ese avión no lo va a poder despegar porque las condiciones atmosféricas no me van a permitir despegar. Entonces, un avión que a nivel del mar puede despegar con una determinada potencia de motores, cuando ese avión lo llevo a una altitud, no puede despegar porque está influyendo la temperatura y las características del viento, que es el que hace la sustentación del avión. Entonces, o sea, yo defino para ese avión un peso máximo estructural de despegue y probablemente, a lo mejor, en determinadas condiciones, no me pueda realizarse el vuelo. El peso máximo estructural de despegue es el mismo para el avión tanto a nivel del mar como en el Cusco, supongamos. Pero las condiciones a veces que necesito para poder despegar el vuelo en ese lugar hace que ese peso de combustible para el viaje, algunas cosas ahí, superen ese parámetro que yo tengo ahí. Bien. Otro de los factores que se utiliza luego para calcular el combustible para el viaje es la distancia en aire, o sea, y la distancia en tierra. Normalmente, o sea, yo, si tengo que unir San Juan con Mendoza, Buenos Aires con San Juan, no es tan línea recta el trayecto, pero generalmente se considera como si estoy uniendo San Juan, de Buenos Aires con San Juan. Digo, bueno, en línea recta, en vez de 1.100 kilómetros, cuando nosotros lo hacemos por vía carretera, probablemente sea a lo mejor 1.000 kilómetros o 1.050, o sea, me ahorro una cierta cantidad de distancia. Pero la distancia en el aire no es igual a la distancia en tierra. ¿Y a qué se debe eso? Influye la velocidad del viento. Bien. La fórmula está acá, aquí está aplicada la deducción, no voy a entrar, después la evalúan ustedes, pero dice que la velocidad del viento, o sea, respecto a la Tierra, es la velocidad real que tiene el avión, más o menos la velocidad del viento. O sea, si esto es lo que vieron alguna vez en física, velocidad relativa. Entonces, el avión puede ir a una determinada velocidad, que es lo que me está marcando el tacómetro, o sea, el velocímetro, pero la velocidad real que tiene el vehículo comparada con la Tierra es diferente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me está impactando o favoreciendo cuál es la velocidad del viento, teniendo en cuenta que los aviones están, en algunos casos, a velocidades de 800 kilómetros por hora y los supersónicos superan la velocidad del sonido. Bien, entonces, son aviones con una velocidad de circulación muy alta, que el efecto del viento es favorable o contraproducente. Entonces, la velocidad del avión respecto a la Tierra es la velocidad real más o menos la velocidad del viento. Después revisen esa deducción que está ahí, pero es muy sencilla y se llega a que la distancia en el aire es igual a la distancia en tierra por la velocidad en el aire dividido en la velocidad del aire más o menos la velocidad del viento. Pregunta. Analicen un ratito esa fórmula. La distancia en el aire es igual a la distancia de tierra por la velocidad del avión dividido en la velocidad del avión más o menos la velocidad del viento. Si yo tengo viento en contra,
¿Cómo creen que va a ser el signo ese que tengo? ¿Más o menos? Negativo. Positivo, ¿verdad? No, negativo. ¿eh? Así el denominador menor me está dando a mí que la distancia del aire es mayor que la distancia en tierra. ¿Bien? Cuando el aire es en cola es positivo, cuando el aire es de frente es negativo. Entonces, yo si tengo viento de cola que me está ayudando hacia el vuelo, entonces tengo que la distancia en aire es menor que la distancia en tierra. ¿Bien? Entonces, bueno, después del ejercicio van a tener ustedes cada uno en particularidad, para adelante o para atrás. Lo otro que les comentaba es la atmósfera tipo, o sea, los aviones todos están en las distancias de despegue o longitudes básicas que se les dan. Vamos a ver en otra parte el cálculo de distancias. Van a ver ustedes que una de las formas de calcular longitud de pista es partiendo de la longitud básica que da el fabricante del avión y dice, para este avión, bajo estas condiciones, que es una atmósfera tipo, yo necesito para despegar y aterrizar tanta longitud. Y la atmósfera tipo es a 15 grados centígrados a nivel del mar, ¿bien? Y una variación de temperatura, que es una formulita que está acá, que es temperatura igual a temperatura estándar, o T0 que tengo, que es la de los 15 grados, menos 0,65 grados centígrados por metro. O sea que hasta de 0 a 1000 tengo esta formulita, y de 1000 a 2000 la temperatura es menos 56 grados. O sea, la temperatura va disminuyendo a medida que voy aumentando en altitud, y en un momento se mantiene constante hasta los 20.000, y luego de los 20.000 metros se vuelve otra vez a crecer utilizando esa fórmula que está ahí. ¿Bien? O sea, entonces, esto es para después calcular las temperaturas utilizando esa fórmula. Bien, esto no lo vamos a ver, voy a salir de acá y voy a cargar otro, así rápidamente vamos a lo que sería lo que hemos visto de los pesos, y un poco ya para avanzar con el ejercicio, y así ya concluimos mi día. Bien, entonces acá, esto es un documento al día de hoy. Bueno, acá están los pesos a considerar, que es el peso operativo en vacío, que es el peso de una aeronave, incluyendo tripulación, sin carga y ni combustible, carga paga, el peso límite estructural de combustible, pesos por sobre el cual el peso adicional de ese combustible para no sobrepasar la resistencia estructural. Es lo que un poco le llamamos ahí en el otro punto peso combustible cero, ¿bien? Que está acá, se llama peso límite estructural. Peso máximo estructural de aterrizaje, que depende de las posibilidades estructurales del aterrizaje, relacionado con el tren delantero. Peso máximo de despegue, en función de la RIG en el aeropuerto para efectuar el despegue. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es rápidamente un ejercicio. Yo necesito hacer un vuelo del aeropuerto A hasta el aeropuerto C, y tengo aeropuertos, un aeropuerto alternativo B. Entonces, primero, la posibilidad de hacer un vuelo directo, ir hasta acá. Después, de no ser factible, verificar si este es posible haciendo una escala técnica en el aeropuerto B para revertir combustible, que son una escala técnica que se llama, algunos vuelos, por ejemplo, vuelos que van a Sudáfrica, algunos van directos de Ezeiza a Sudáfrica, a Johannesburgo, y hay otros vuelos que hacen escala en Brasil, y ahí hacen subida y bajada de pasajeros, pero digamos también como recarga técnica. Y si yo no quiero hacer el vuelo hacer una escala técnica de A a B y de B a C, y quiero hacer el vuelo directo, lo que hago es reducir la carga paga para poder efectuar el vuelo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo más carga paga, necesito más combustible para transportar esa carga. Entonces, si bajo la carga paga, puedo bajar el precio de combustible. Entonces, a partir de ahí, equilibrar de manera que me cumpla la condición esta, que al momento de despegue, los distintos pesos estén por debajo de este parámetro. Entonces, bueno, esto es más o menos el planteo del ejercicio.
El peso operativo vacío es constante para ese tipo. ¿Hola? ¿Hola? You are now unmuted. You are now muted. Vale. Espérate que tengo, también estoy con el celular conectado por la duda que se me desconecte por acá, capaz que por ahí entro. Bueno, entonces, la carga paga y el combustible son variables, el combustible de reserva también son variables, el combustible para el viaje. Entonces, el peso operativo es la de la operación, todo lo que dijimos, peso del avión, tripulación y equipamiento, más la carga paga más para el combustible de reserva tiene que ser menor o igual que el peso máximo estructural de aterrizaje. Esto por el tren de aterrizaje. Peso operativo vacío más carga paga más combustible para el viaje, peso máximo de despegue. ¿Bien? Acá está, faltaría incluir el combustible para la reserva, parece que cometí un error. Y el peso operativo vacío más la carga paga es el peso límite estructural. En este me está faltando el combustible de reserva. Bien, bien. En realidad falta acá esto. La distancia del aire, esta es la formulita que decía, viento de frente, signo positivo, viento de cola, bueno, signo negativo, viento de cola, signo positivo. Vamos a utilizar una carta del avión, ya les voy a explicar, acá dice cómo son los pasos. Acá son todos los datos del problema, el avión es un Boeing 707-300, donde da las condiciones de vuelo, temperatura estándar, se expresa en grados Fahrenheit, la altitud del crucero, y el tipo de crucero es un avión de largo alcance. Bien, esos son los datos del problema que son invariables para este tipo. Ahí están los pesos máximos de despegue, de aterrizaje, combustible cero, peso operativo vacío y combustible de reserva. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio, y yo les he dado una tabla donde van a tener para cada uno sus distancias, velocidad del viento, el sentido del viento y la carga paga. ¿Bien? Y el ejemplo que vamos a hacer acá es, bueno, yo tengo un aeropuerto que está a 3.500 millas náuticas, el aeropuerto alternativo está a 1.800 y el otro está a 2.400, la velocidad del viento son 60 nudos, tengo viento de frente, tengo una carga paga de 480.000 libras, 48.000 libras, y las condiciones fijas de ruta son las que estaban establecidas anteriormente. Y los datos del avión, los fijados para el problema, lo mismo estos que están acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo procedemos nosotros? Bien, y dije, bueno, vamos a verificar el peso máximo de aterrizaje para ir del aeropuerto A al aeropuerto me parece que me equivoqué, y después lo voy a corregir. El aeropuerto C. Bueno, ahí cometí un error, después lo corrijo y se lo paso. Corregir. Disculpe. Bien. Verificación del vuelo entre el aeropuerto A y el aeropuerto C sería. Pues el peso operativo en vacío, la carga paga me da 192.200 libras, el peso máximo de aterrizaje son 207.000 libras, entonces me está dando que yo puedo aterrizar sin problema en el aeropuerto de destino, entonces el aterrizaje se puede realizar. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Bien. Luego tengo peso de combustible cero, que es la condición operativo vacío más carga paga, o sea, por el vínculo que hay entre la parte principal del avión y el ala, me da que 182.000, el combustible de cero son 207.000, conclusión, cumple con esta condición, o sea, puedo realizarla. Entonces ahora vamos a verificar el peso máximo de despegue de la carta Boeing. Después vamos a ver la carta Boeing ahí, cómo se llega. La distancia terrestre son 3.500 millas náuticas, como tengo viento de frente, me da que la distancia aérea son 4.000 millas, 4.010 millas, es mayor que la que tengo en tierra,
el peso de aterrizaje son 192.000 libras. Con estos datos yo voy a la carta, después le explico cómo obtengo esto y verá que el combustible consumido son 119.550 libras. ¿Bien? Entonces, hago al peso de aterrizaje más el combustible consumido, me da 318.700 libras, que es mayor. Por lo tanto, en las condiciones previstas no se puede realizar el vuelo sin escala entre los aeropuertos A y C. Una solución que se puede plantear es la carga paga. Pero antes de hacer esto, voy a ir a la curva que está al final. Bien. Acá después están todos los datos para cada uno de ustedes. Si faltó alguno, después me avisan. Pero para que pongan el ejercicio, que el ejercicio 1 después les den enunciado y así el trabajo. En esta carta que está acá, que después, si quieren, les puedo mandar la imagen sola para que ustedes trabajen. Nosotros entramos acá a esa distancia aérea de calma. Entonces, yo entro con la distancia desde la abscisa hasta encontrar el peso de aterrizaje. Bien. En el caso nuestro era 4.000 y algo, porque estaba por aquí. Subo y la distancia del peso de aterrizaje era 192.000, más o menos me da por acá. Si yo con esto bajo hacia acá, me da el combustible para el viaje. Bien, entonces entro, sentido de abscisa hacia arriba, con el peso, la distancia en aire, hasta encontrar la curva, mi curva de aterrizaje, el peso de aterrizaje, mi curva que representa mi peso de aterrizaje, y eso me da a poner el combustible para el viaje. Entonces, o sea, esta tabla me permite a mí determinar cuál es el combustible para el viaje, partiendo desde la distancia del aeropuerto destino y sabiendo con qué peso voy a aterrizar. Entonces, ese es el peso que yo obtengo en esta curva inferior que está acá. Entonces, vuelvo aquí. Y esos 119.000 los obtuve de ahí. Bien. Con esta misma tabla yo puedo hacer lo siguiente. Yo no quiero hacer un vuelo entre el aeropuerto A al B y del B al C. Quiero seguir haciendo el vuelo entre los aeropuertos A y C. Una de las cosas que puedo hacer es bajar la carga paga. Bien. Entonces, en esa tabla que yo les mostraba, si yo entro en ordenadas, digamos, a la izquierda, con el peso de despegue, igual a 312.000 libras como peso máximo, dije, bueno, ¿cuál es el peso máximo que yo puedo tener? Y es el que me da el avión. Si yo entro con eso, y la distancia en millas náuticas, puedo obtener de la tabla el combustible consumido, que si se fijan es 117.000 libras, que es inferior para esto que está acá. O sea, yo para mover una carga paga, es la que tenía 48.000, si ahora yo estoy bajando la carga paga, diciendo, bueno, voy a ir con 312.000 libras, a mí me está dando que el combustible va a ser 312.000. Entonces, peso operativo en vacío más combustible de reserva me da 151.200. Y yo había obtenido que el peso total operativo en vacío más combustible de reserva 151 y el peso de aterrizaje 191.000, y calculé, haciendo estas dos diferencias me da a mí que la carga paga va a ser 48.300 libras. O sea, de una carga paga, vuelvo para atrás, era de 48.000 libras, si yo la bajo ahora a 48.380 libras, puedo hacer el vuelo entre el aeropuerto A y C, y el total de eso seguro que me va a dar 312.000 libras, que es el peso máximo de despegue que yo tengo. En realidad estoy al límite, debería bajar alguna de las variables, ya sea carga paga, para que esto no se esté tan al límite. Pero otra opción es hacer el vuelo, digo, bueno, no quiero certificar la carga paga porque comercialmente a mí me significa mucho más
que hacer una escala en un aeropuerto. ¿Y por qué digo esto? O sea, cuando nosotros hacemos una escala en un aeropuerto, o sea, tenemos que utilizar todos los servicios del aeropuerto, ¿sí o no? A ver si me están siguiendo o no. Sí, sí. Bien, o sea, yo tengo que pagar todos los servicios del aeropuerto. Entonces, y eso tiene un costo importante. Por lo tanto, si yo en un aeropuerto quiero evitar esos costos y reduzco la carga paga, hago ese aeropuerto entre A y C. Ahora, si la carga paga es importante y es mayor el beneficio que el costo de utilizar un aeropuerto alternativo, mantengo la carga paga y hago el mismo ejercicio que hicimos antes, calculo la distancia aérea, calculo cuánto me da el combustible consumido, ¿bien? Y verifico que ahora yo necesito 257.000 libras, va a ser mi peso de despegue, que es menor que las 312.000 libras, y lo puedo hacer entre A y B. Lo mismo hago para el vuelo entre B y C, y me está dando a mí que son 77.300 libras menor 300. Entonces, verifico que manteniendo la carga paga, estoy haciendo los vuelos con una escala técnica en un aeropuerto intermedio sin sacrificar la carga paga. Bueno, esto lo que muestra acá en realidad es cómo, y esto después va a ir un poco a terminar la longitud de pista, pero un poco lo que me determina a mí o me permite determinar cómo operan los aviones para realizar los vuelos entre un aeropuerto a otro. O sea, cuáles son todas las variables que se tienen en cuenta, cómo son las condiciones que deben cumplir y las condiciones que se deben cumplir debido a qué. O sea, dije, cuando no tengo combustible en las alas por una cuestión estructural, cuando tengo un peso de aterrizaje por el tren de aterrizaje y por una cuestión de despegue, porque probablemente en esta condición, que estoy superando el peso de despegue, la potencia del avión, o sea, no me va a permitir poder despegar el avión en el aeropuerto de origen. Bien, entonces no puedo despegar bajo estas condiciones. Bien, finalmente, bueno, vuelvo a ver si me puedo agrandar un poco más. Después les voy a enviar yo el corregido de eso que tiene un error que sea aeropuerto B, debe ser C, y esta curva después se las voy a enviar en forma individual para que ustedes la puedan sacar, de todas maneras la pueden rescatar e imprimir. Entonces, bueno, de este lado tengo los tiempos de vuelo, tengo también los pesos de aterrizaje, le digo el combustible de despegue, el peso de despegue, que es como yo sacaba el combustible con la distancia, y el peso de lo que estaba acá me daba el peso de aterrizaje. Era la parte donde reducimos la carga paga. Y acá les he agregado la planilla donde, bueno, cada uno va a tomar la distancia entre estos aeropuertos, velocidad del viento, sentido del viento, y cuál es la carga paga, y hacer esta verificación si el vuelo se puede realizar entre aeropuertos A y B, A y C, o utilizar aeropuertos alternativos. Bueno, esto es un poco la primera parte, o sea, bueno, ahora me comentan, a ver si, dame un segundo, si me está faltando alguien. Si me está faltando uno, Contreras, Carla no está conectada, me parece, ¿puede ser? O yo no lo veo. Hola. Perfecto, bueno, están de sobre 11 y 10 que han conectado. Bueno,
última en la vicedomena de ella, que está la información en este documento, que se los he enviado por correo. Después, si alguno no le llegó, me manda un WhatsApp y se los envío nuevamente, porque tomé los correos de la planilla que ustedes mandaron por WhatsApp. Así que, bueno, ya coordinaremos, creo que, no sé, Alfredo va a dar el día lunes, me parece, y yo coordinaré eso de clase el miércoles. Y seguimos con aeropuerto, a ver si entre el miércoles y la otra semana, o semana que viene, culminamos con aeropuerto, que me quedaría lo que son el cálculo de longitudes de pista y esa orientación de las pistas, como para más o menos tener así rápidamente abarcar, y bueno, y ver en algún momento cómo podemos nosotros acá me preguntan cuándo hay que entregarlo, Nicolás. Ya después les mando el enunciado y en la medida que lo tengan en el transcurso de otra semana me lo van enviando el correo, el Gmail que yo les he mandado la información, y yo los voy, ¿cómo se llama? Revisando y avisándoles si están bien. Yo les voy a mandar el enunciado en el transcurso del día y los voy a mandar corregido esta carta, esto que tenía acá, y de última la carta como un archivo PDF, si esto lo imprime y trabajan sobre la misma. Bueno, no sé, comentarios, preguntas, dudas, tratado de hacer lo más, sintetizar lo más posible, pero hay muchísimo para ver en cuanto al aeropuerto. Pero bueno, hablamos ahora de un tema de consulta que quieren hacer. ¿Hola? Yo por ahora no tengo consultas. Bueno, Lucas, ¿alguien más? No, por ahora ninguna. Bueno, no sé, o sea, en general, he participado en muchas teleconferencias, pero dar clase por acá, digamos, estoy debutando, así que bueno, espero que no haya sido aburrida, me dio un volante este horario y el día, pero bueno, trataremos en otra, prefiero, estaría más presenciales porque uno puede mostrar algunas experiencias personales que son relacionadas a la actividad, pero bueno, es difícil por acá poder mostrar. Así que bueno, agradecerles que hayan podido dedicarle este tiempo en un día que por ahí algunos quisieran seguir durmiendo. Así que bueno, buen fin de semana, tengan cuidado, estén atentos, porque bueno, no sé si han visto algunos artículos en el día de hoy, algunas fiestas clandestinas y las consecuencias que han habido para los que han participado, así que no quiero ser vigilante, pero bueno, es una recomendación de alguien que tiene hija en esta edad. Así que bueno, buen fin de semana, chicos. Gracias, profe. Una consulta. ¿Su clase quedaría entonces los viernes al mismo horario? No tiene esto. Esto ha sido una situación particular. La idea es el día miércoles en el horario. No, si hoy yo trabajo, digamos, y estoy llegando tipo 15 horas a mi casa, así que ahí el miércoles coordinamos, o el jueves o algún horario, yo les mando y ustedes me confirman. Bien, este ha sido porque hoy es un día no laborable, entonces, y tenía algunos inconvenientes, y por eso coincidimos hoy. Bien, gracias. You are now unmuted. Bueno, chao chicos, hasta luego. Chao, muchas gracias. You are now muted. You are currently the only person in this conference.